Bien, pues con nosotros Juliana Félix. Juliana se me había perdido, tal vez que estaba compitiendo con Quirinito. No. No había manera, no aparecía por ningún lado. No. ¿Cómo tú estás bien? Muy bien, gracias a Bueno, Dios. vale. Bien, Juliana, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos programado hablar del seguro de riesgos laborales, en qué consiste este seguro, las prestaciones, los requisitos y todo lo concerniente a esta prestación que tiene la ley 87-01. Lo que podríamos decir de este seguro, que es como todos saben, que ya hemos hablado en varias ocasiones, la ley está compuesta de 3 seguros, que es el seguro familiar de salud, que es uno de los más conocidos, el seguro de pensiones y el seguro de riesgos laborales. Este consiste en un beneficio que se le otorga a todo afiliado al sistema de otorgarle prestaciones en caso de sufrir un accidente de trabajo, ya sea un accidente dentro de la empresa o un accidente que le ocurra el mismo en el trayecto hacia su casa o viceversa, o sea, de su casa al trabajo o viceversa. Ahí tú tienes en línea recta, ¿no? Digo, me refiero, no puede haber desvío. La ley establece que hay que sin desviaciones, pero esas desviaciones no son desviaciones como tal de la ruta. O sea, si yo salgo aquí del canal ahora en su puesto, y en vez de ir directamente a mi casa, yo déjame tomar un desvío para ir a la esquina para ver un amigo para tomar una cervecita allí. Y en ese momento tengo un accidente, ya eso no, ya no es porque accidente ahí laboral. mismo, exacto, rompió el nexo, rompió la ruta habitual de su trabajo y obviamente se detuvo y para hacer algo obviamente que no está dentro de lo habitual en su trayecto. La ley establece y las normas complementarias establecen que es en la ruta habitual de trabajo, es decir, la ruta que usted habitualmente, o sea, todos los días, utiliza para ir de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa. Obviamente las normas complementarias establecen excepciones para esta condición, que es, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, cuando las personas van desde su trabajo hacia una casa de estudio, no solamente la universidad, cualquier estudio que esté haciendo el trabajador, cualquier curso que esté tomando, siempre y cuando esté exactamente, siempre cuando esté debidamente notificado al empleador y esta persona tenga esa ruta habitual hacia ese centro de estudios. Eso se considera también accidente en itinerario, accidente en trayecto, que es como se le llama dentro del sistema. También están considerando dentro de la ruta habitual el trayecto hacia la guardería para buscar a los niños, de las madres trabajadoras también, que es algo común aquí entre las trabajadoras que después de su trabajo pues pasan a retirar a... Está hablando de la guardería y, por ejemplo, acuérdate que ahora está la tanda extendida. Sí. En el caso, por ejemplo, de la trabajadora o el trabajador, que cuando sale, en este caso, su lugar habitual de trabajo, bueno, se va a la escuela entonces a buscar a los muchachos. ¿Eso también está considerado? Sí, todo lo que sea habitual, todo el proceso que haga durante el trayecto ese trabajador, que esté debidamente confirmado y notificado, claro, y que haya las evidencias de que sea esa su ruta habitual o su actividad habitual, se considera. Hay cosas, obviamente, como eso, que no están contempladas dentro de las normas, pero se evalúa cada situación de manera particular y dependiendo de eso, entonces se considera ya como un accidente. Sí, porque la tanda extendida surgió después que se había creado la seguridad social. Exactamente, claro. Entonces hay cosas que obviamente no todo va a estar escrito, pero que se considera y se evalúa y dependiendo de las condiciones en las que se dé y del nexo y de cómo ocurre el accidente, entonces se evalúa y se considera como accidente de trabajo. También está dentro de este trayecto, esta ruta, el comedor, o sea, comedor, trabajo, comedor, también está considerado. Obviamente dentro del rango del horario que tiene cada empresa para sus empleados almorzar. O sea, todos esos aspectos que sean en relación con el trabajo que realiza la persona están considerados. De igual manera está, por ejemplo, una persona que tenga un accidente en trayecto que se dirija a una actividad que haya sido encomendada por su empleador, también está considerado. Es decir, por ejemplo, si su empleador le dice a usted, páseme a retirar, por ejemplo, cualquier cosa ya o vaya a tal oficina a retirar tal documento, si es por mandato del empleador y sea demostrable, entonces eso se considera también. Tú hablaste del comedor, pero, por ejemplo, hay empresas que no tienen lógicamente comedor. Entonces, pudiera ser caso, por ejemplo, de que trabajadores
tenía un comedor popular cerca. Sí, a eso mismo me refiero, porque si es dentro de del área de la empresa, pues ahí no sería un accidente en trayecto como tal, sino un accidente pues ya dentro del trabajo, de la infraestructura del trabajo. Se refiere específicamente a las personas que tienen como hábito salir a comer a un comedor fuera o en los alrededores del trabajo. Bueno. A esa parte específicamente es que contempla la norma que va a cubrir. Bien. Ahora, ¿cuál es entonces el proceso cuando una persona sufre, en este caso, un accidente? ¿Qué trámites son los que hay que llevar? En este caso, lo primero es obviamente garantizarle la salud a la persona. O sea, la persona que tenga un accidente debe ser trasladada al centro más cercano de salud para recibir las atenciones. Las normas establecen que ese accidente debe ser reportado en un plazo de 72 horas, se establece el reglamento actualmente vigente, que tiene que ser reportado por el empleador. Por eso es bueno que tanto el mismo centro médico que lo recibe o como cualquier persona testigo que haga de conocimiento el accidente para que entonces el empleador proceda. Ya después que se notifica verbalmente al empleador, el empleador es el responsable de hacer la notificación a la administradora de riesgos laborales de que ocurrió ese accidente a través de un formulario que se llama ATR2, que es el el formulario de accidente de reporte de trabajo. Debe ser debidamente completado y remitido a la ARL, quien entonces de inmediato procederá a hacer las investigaciones correspondientes y a trasladarse, porque ellos hacen un proceso de investigación en el lugar de los hechos, donde conversan con testigos, si los hay, de cómo ocurrió el accidente, y partiendo de toda esa investigación, entonces ellos proceden a determinar si corresponde a un accidente de trabajo. Vamos entonces a ver en este caso la gravedad del accidente. Puede ser un accidente menos grave, un tratamiento que sea ambulatorio, pero de todas maneras la persona está accidentada. En ese caso le corresponde también la cobertura. Claro que sí. Depende, por ejemplo, las atenciones en salud deben estar garantizadas. Lo que, como es un proceso que ya expliqué ahorita, tiene un rango para el reporte de 72 horas, y durante ese proceso pues el afiliado o el accidentado va a requerir asistencia médica. La administradora, van a reportar el accidente, pero la administradora de riesgos de salud, en lo que concierne a cobertura, tiene la responsabilidad de garantizar esa cobertura. Y ya dentro del proceso de calificación por parte de la ARL, entonces ellos hacen el proceso para reembolso, para el cruce de los gastos clínicos, y entonces la ARL procede a reembolsar. La cobertura en salud por parte de la ARL es en base a un 100%. Entonces, inmediatamente esa persona, durante el proceso que tenga en la clínica, la ARL va a asumir, va a calificar, y todo va a depender de que esa condición o ese accidente haya generado o no una discapacidad en el afiliado. Si no la generó, es decir, que solamente fue algo leve, entonces lo que le va a corresponder a esas personas es recibir la cobertura en salud, la cobertura en especie, que es como se le llama dentro del sistema, que es la cobertura en salud. Vamos entonces a los niveles de incapacidad. Exacto. Tenemos entonces incapacidad parcial, incapacidad total. Dentro del seguro de riesgos laborales se maneja distinto al seguro de vejez. Dentro del seguro de vejez sí hay dos tipos de calificaciones para la discapacidad, que es la discapacidad total, discapacidad parcial. Dentro del seguro de riesgos laborales hay varias tipificaciones. Está la discapacidad parcial, la discapacidad total, la gran discapacidad. La gran discapacidad, que es cuando el afiliado tiene ya un grado de discapacidad al 100%, si se podría decir así. Absoluto, exactamente. Hay un esquema que lo establece la misma ley de porcentajes, o sea, de rangos de porcentajes, que van a determinar el beneficio que le corresponde a esa persona. Pero para todo ese proceso, antes de eso, hay todo un esquema que se lleva a cabo para llegar a ese proceso de obtener ya la prestación como tal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos entonces a poder desarrollar esos temas con más amplitud. Perfecto. Me encantó la Bien, volvemos con Juliana Félix, la Seguridad Social. Juliana, me estás hablando entonces de los 3 niveles de incapacidad. Está la incapacidad parcial, la incapacidad total y la gran incapacidad. Vamos a analizar rápidamente en qué consiste y entonces cuáles son las compensaciones. Claro,
Hay una diferencia, también decía ahorita, con el seguro de vejez, que en el seguro de vejez están esas dos tipificaciones, parcial y total. En el seguro de vejez, por ejemplo, usted para poder llegar a adquirir el beneficio de una pensión, necesariamente usted tiene que tener un grado de discapacidad superior al 50%, que es el porcentaje mínimo que se requiere para acceder al beneficio. En el seguro de riesgos laborales es distinto. En el seguro de riesgos laborales hay un beneficio que es un beneficio económico también, que se le llama indemnización, que da el seguro de riesgos laborales. Esta indemnización aplica para los casos de personas que no llegan a acumular el grado de discapacidad de un 50%, sino que es inferior. O sea, se califica a partir del 15% y hasta un 50%. Todo lo que dé dentro de ese rango, entonces califica para que el afiliado reciba una indemnización, que es un porcentaje de dinero que se da en función de la pérdida que haya tenido. Por ejemplo, si una persona... ¿Es un porcentaje fijo o en relación a lo que da por... En relación a lo que ganan? Exacto, el porcentaje va a depender de lo que establezca la comisión médica. Por ejemplo, la comisión médica estableció que usted tiene, por ese accidente, tuvo una pérdida de un 20% de su discapacidad. Entonces, en función, exacto, de ese porcentaje se calcula en base a salarios. Por ejemplo, hay una tabla que tiene las normativas que dice, tal porcentaje, 10 salarios mínimos cotizables. Tal porcentaje, o sea, es una escala que hay, de 6 salarios a 10 salarios. Es un solo pago. Es un solo pago que se le hace, que es como una indemnización, como su nombre lo llama, en función de esa pérdida. Eso inmediatamente ahí ya caduca el beneficio. Ya entonces, si la persona cuando es evaluada se determina que tiene una discapacidad parcial, es decir, una discapacidad que esté entre el 50% y el 66% de pérdida de su condición física, entonces le corresponde una pensión parcial que es equivalente al 50% del salario, del promedio salarial de los últimos 6 meses que tenía esa persona reportado en el sistema. ¿Por qué tiempo? Eso va a depender de la discapacidad. El seguro de riesgos laborales tiene una condición también distinta al seguro de pensiones, y es que se evalúa cada 2 años. Y dependiendo si empeora o mejora, entonces de eso va a depender que la persona tenga la pensión. Si la condición de salud mejora, entonces la pensión ya cesa, pero si aumenta, entonces se va a reevaluar y en función de ese aumento se va entonces a aplicar el pago. Se reajusta. Se reajusta, exactamente, cada 2 años. Por todo el tiempo que demore. Sí, hasta el momento no hay, si la pensión por ejemplo es vitalicia, si la discapacidad es vitalicia, entonces por ese periodo cada 2 años se va a reevaluar y en función del porcentaje que vaya teniendo, entonces se va reajustando la pensión que tiene. La incapacidad total, entonces. La incapacidad total, entonces, es aquella persona que tiene un porcentaje entre el 66% y el 80% de la discapacidad, tengo entendido que dice la ley. A eso se le va a pagar entonces un 70% de la pensión del promedio salarial de los últimos 6 meses que tiene la persona. ¿Por qué tiempo? Es ya vitalicia, o sea, no se establece. Si, como dije anteriormente, es en función de la discapacidad. Se va a evaluar todas las pensiones. Bueno, esas 2 pensiones, la total y la parcial, se evalúan y en función de eso... Cada cierto tiempo. Exacto, se va reajustando. Ya entonces, como hablé ahorita de la gran discapacidad... ¿Esa comisión médica es quien la decide? ¿El Consejo? Es el Consejo. La comisión médica es una comisión que depende del... O sea, que la ARS no tiene nada que ver. Es una comisión que está compuesta por médicos contratados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es una dependencia del Consejo y está compuesta por esos médicos. Es una institución distinta de la Administradora de Riesgos Laborales y es quien evalúa. Ellos envían el expediente y ellos evalúan la condición física de esa persona. ¿Y la gran, entonces, incapacidad? La gran discapacidad, ya sea una discapacidad que llega al 100% o que supera el 66% de la discapacidad de ese afiliado, es una persona que está en un estado mórbido ya, que para el desempeño de sus funciones diarias o de la vida diaria... un ejemplo, un parapléjico, por exactamente, ejemplo. O sea, una persona que no pueda valerse por sí mismo, que tenga que necesitar el auxilio de otra persona para vestirse, cepillar, para las actividades básicas. Entonces ya eso es una persona que le corresponde, que tiene una gran discapacidad y le corresponde el 100% del salario. El 100% de por vida. Exactamente. Para llegar a todo este proceso, que es algo que no dije, o dentro de las prestaciones económicas que garantiza el sistema para las personas que no llegan a una condición que le inhabilite o que le permita optar por una pensión, tienen que haber acumulado, o sea, existe un beneficio que es el pago de incapacidades médicas, se le llama. Por ejemplo, usted tuvo el accidente de trabajo, resulta que usted por ese accidente de trabajo le han prescrito una licencia médica por X tiempo, por 30 días, que son las que generalmente se otorgan.
la administradora de riesgos laborales entonces le pagará a usted o le pagará a ese afiliado ese beneficio que corresponde al 75% del salario, no es el 100% del salario que la persona tenía mientras estaba activo, sino el 75% de ese salario que percibía. La ARL se lo va a pagar durante el periodo que usted tenga de incapacidades médicas. Esas incapacidades médicas que asume la ARL es por un total de 52 semanas, que equivale a un año. Luego de esas 52 semanas es que entonces, si usted no ha recuperado su condición de salud, entonces es que se va a enviar a esa comisión médica y ya entonces ahí va a proceder todo lo que dije. Se va a mandar a evaluar para determinar a cada una a cuál de estas de las condiciones o pensiones por discapacidad le corresponde entonces a esa persona a asumir. Juliana, los trámites en estos casos son bastante rápidos, son dilatados, eso de... Todo depende del caso. Como dije, para el reporte es la administradora, el empleador que va a reportar. Ellos inmediatamente envían sus doctores o las personas que se encargan de ir a ver. Y tengo entendido que un plazo de 15 días en todo el proceso, ellos por lo menos para calificar el accidente, si es o no laboral, y a partir de ahí ellos empiezan a pagar de una vez. Después que ya hagan todo el proceso de evaluación y si determinan que es un accidente de trabajo o un accidente en trayecto. Porque imagínate una persona, por ejemplo, que tenga una discapacidad total o una gran discapacidad, si tiene que esperar mucho tiempo por... No, ya a partir de que la comisión médica determina esa condición de salud que tiene esa persona o ese grado de discapacidad, la ARL empieza a pagar inmediato. O sea, a partir del mes en que corresponda ya el pago de esa pensión, entonces ellos empiezan a realizar el pago. ¿Las comisiones estas funcionan con la debida celeridad? Mire, en un momento, cuando inició el sistema, sí había complicaciones con la comisión médica porque se tardaban, o sea, eran tantos los casos y el proceso que llevaban era un proceso dilatado, exactamente. Sí, realmente duraba mucho, o sea, a veces duraban, que era una de las reclamaciones que nosotros recibíamos con mayor... de mayor cantidad, porque dilataban mucho. Se tardaban a veces hasta un año para... Un año, entonces, un año, a veces hasta hasta vivía más. El pobre infeliz accidentado. Así mismo era. Eso no es. Durante las 52 Eso es falta semanas, de conciencia durante también, las ¿no? 52 semanas tenían la prestación, por lo menos la asistencia en salud por parte de la ARL, pero ya después de ahí la persona se quedaba sin ningún sustento. Hace poco, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una normativa que eso también viene a subsanar un poco más ese impasse, aunque ya no son tantos los casos de personas que están a la espera, o sea, que dura mucho tiempo en espera para que lo evalúe la comisión médica. El Consejo de todas formas emitió una resolución donde ellos incluyeron el beneficio de que durante ese proceso las personas puedan tener beneficio en salud, por lo menos la cobertura en salud durante todo el proceso de evaluación. A los que no lo tenían, entonces se le va a garantizar ese beneficio, esa cobertura en salud a esas personas para que no queden desprotegidos. Pero las comisiones médicas ahora mismo todavía no tienen un plazo determinado para... Sí, el plazo está en las normas. Las normas dicen que ellos tienen un plazo de 60 días para evaluar un caso. 60 días. Sí, 60 días. Ya no es un año. No, se tardaba ese proceso, pero realmente la normativa siempre ha establecido que un plazo de 60 días. Desde que la comisión médica entonces hace la evaluación y dicta y su dictamen, ahí mismo se empieza a cobrar. La ARL hace el proceso y a partir de la nómina siguiente, entonces la ARL empieza a pagar las prestaciones correspondientes. Bueno, de todas maneras, lo importante es tratar de no accidentarse. Sí, de establecer todo el cuidado, y también la empresa tiene su responsabilidad dentro de esto porque es quien tiene la obligación de establecer todas las medidas para evitar, o sea, las medidas de protección y para evitar que se ocurran accidentes dentro de la empresa. Lógico. Exacto. Bien, Juliana, muchísimas gracias. A la Como orden, siempre feliz de estar aquí. Informaciones que tú traes son de mucho interés para los afiliados a la Seguridad Social. ¿Bien? Sí, así es. Siempre. Me saludo por allá a todas las compañeras y a los compañeros también. Así será. Bien, hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido. Pero recuerden que todos los jueves son jueves de la Seguridad Social. ¿Bien?